Amado Dios y Padre Celestial, te suplico en gran manera que nos recojas en nuestras mentes, pensamientos, emociones, y nos permitas estar aquí, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Nosotros somos los absolutamente necesitados y dependientes de todo lo que tú eres, mi Dios y mi Rey. A los hermanos que no están, que están viajando, que están en vacaciones, que están enfermos, Señor, donde quiera que estén, guárdalos, protégelos de todo mal y peligro, Señor, y permite que puedan honrarte en este día, Señor, en sus diferentes lugares o a través de la transmisión. Padre, guíanos, guárdanos y protégenos, y guía esta enseñanza para la gloria de tu nombre y el bienestar de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los hermanos en la escuela han comenzado a hablar de la presciencia de Dios, ¿de acuerdo? El término presciencia suena un poco extraño a nuestros oídos, pero la palabra presciencia está en la Biblia. ¿Están listos? Sí. ¿Alguien sabe qué es presciencia? El anticipado conocimiento de Dios de todo. Hermanos, de todo es todo. Eventos, circunstancias, personas, salvación, condenación, todo. ¿Estamos bien? Ahora vamos a poner un poco, a llamar su atención. El mundo trata de explicar algo sobre la presencia de Dios que solamente se puede entender y aceptar por fe. Que a Dios le plazca revelar esas cosas. Por ejemplo, ustedes se han fijado últimamente, si ven películas, que se habla hoy de un multiverso. ¿Sí? ¿Sí o no? De ese multiverso que hay diferentes realidades, ¿sí? O hay películas antiguas y aún nuevas en donde, mira, si tú regresas al futuro, no te encuentres con tu antiguo yo, porque si no el mundo explota, ¿sí? O si vas al pasado, no afectes la vida, porque si no se cambia toda la historia. Entonces todo el mundo tiene una idea preconcebida de cómo funciona el futuro, quién está a cargo. Unas veces es un ente por allá espiritual alejado que está controlando el caos, pero nada más ajeno a la realidad. Es como un hombre finito quiere entender un asunto de un Dios infinito. La presencia es que Dios conoce de antemano, no porque lo vio, sino porque lo decretó y lo estableció. En ese sentido, Dios está absolutamente a cargo de todo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver dos textos inicialmente, mis hermanos, para ver la presencia de Dios en su esplendor, como está escrito, no como yo pienso que es. ¿De acuerdo? En sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿De acuerdo? ¿Qué dice un mundo para explicar la presencia de Dios, como explicaba en las clases anteriores los hermanos? Dicen lo siguiente, que Dios, la presencia es que Dios viajó al futuro, ¿sí? Y vio que el hermano Esaín iba a creer, y como iba a creer, se devolvió en el pasado y lo puso en el libro de la vida. Eso es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña, porque si Dios fuera el futuro y ve que Esaín creyó por sus obras, entonces la salvación no es por gracia, sino por obras. ¿Desde cuándo Dios estableció la salvación de cada creyente en esta mañana? Desde antes de la fundación del mundo. Él no fue al futuro, eso no dice la Biblia. Ahora miren qué sí dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice así: elegidos, escogidos, ¿según qué? La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, porque eran obedientes. Para obedecer. Es decir, el conocimiento anticipado de Dios al escogernos tiene el propósito que cuando lleguemos a salvación sea para que obedezcamos. O sea, Dios no nos vio en el futuro y obedecimos y nos estableció. Es por causa de su presencia, de su predestinación soberana, que los creyentes escogidos, al ser llamados a salvación, dice el texto, para obedecer. O sea, no fuimos escogidos porque éramos obedientes, fuimos escogidos para que al tiempo de nuestro llamamiento pudiéramos, ¿qué? Obedecer de nuevo.
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, con el propósito de obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia o paz os sean multiplicadas. ¿Es claro el texto? El texto dice, Dios te escogió para que en cierto punto de la historia, cuando llegues a salvación, se manifieste en que vas a obedecer, pero por causa de que Dios te predestinó, por causa de que Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Entonces eso tumba esa idea equivocada de que Dios fue al futuro, te vio y por eso se inscribió. No, si Dios ve al futuro, ¿qué va a encontrar en todo ser humano? Muerto en delito y pecado. Por favor, otro texto, Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, verso 29. ¿Listos? Dice la Biblia, porque a los que antes conoció, también que los predestinó, ¿con qué propósito? Para que fuesen, para que sean. O sea, el Señor no nos predestinó porque éramos, sino al momento de salvarnos por la fe, llegada nuestra salvación, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo con el propósito de cuando llegamos a salvación, estuviéramos capacitados para obedecer, para ser transformados a la imagen de Jesús. En otra connotación alguien diría, no, porque el Señor vino al futuro y vio que Javier estaba conforme a la imagen de Jesús. Suena raro, suena hasta tonto, como si yo me pudiera convertir a mí mismo. No, por causa de que soy predestinado, por causa de la presencia de Dios, es que yo disfruto lo que Dios estableció para mí antes de la fundación del mundo, y eso es un absoluto y profundo descanso. Ahora, ¿la Biblia habla más de la presencia de Dios en otros aspectos o es solo de la salvación? Dijimos anteriormente que es ¿de qué? De todo. Hermanos, en sus Biblias, Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 22. ¿Listos? Miren lo que dice la Escritura una vez más para ustedes. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Tan querido, gracias. Como vosotros mismos sabéis. ¿Listos? 23. A este, hablando de Jesús, entregado ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué entienden ustedes cuando Cristo fue por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento que fue entregado? Ya estaba planeado de esa manera. Entonces, si yo tengo una connotación diferente, y espero no suene burlesco, es como Dios el Padre va al futuro para ver lo que Dios el Hijo hizo y se devolvió y lo escribió. Suena absurdo. No, lo que hizo Cristo, ¿cuándo fue decidido? Antes de la fundación del mundo. Y pasó porque el Señor así lo decretó, lo estableció, lo predestinó en su presciencia. Entonces dice, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo lo que pasó alrededor de Jesucristo estaba profetizado y establecido. No pasó absolutamente nada que fuera asunto del caos. Hermanos, y espero no sonar, ¿quién mató a Jesús en la cruz? ¿Quién lo mató? ¿Está bien? Y Dios en su soberana voluntad determinó que todo esto ocurriera por medio de todos estos eventos de los soldados romanos, de los israelitas enfurecidos. Pero todo esto pasó por el determinado y previo
conocimiento anticipado de Dios. ¿Está bien? Entonces lo que pasó fue porque así fue establecido, organizado y planeado por el Santo Dios, y nada de lo que Él ha determinado va a dejar de pasar, porque Dios conoce todo de antemano. Entonces suena otra vez ridículo, ¿no? Como que Dios el Padre se ve al futuro y ve a Dios el Hijo. Ah, Dios el Hijo se va a entregar. Ah, qué bueno, no sabía eso. Me devuelvo y lo escribo. Aún diciéndolo de esa manera suena absurdo. Pero el mundo quiere entender las cosas conforme a su acomodo. De hecho, si tú estás en Cristo, tú estabas en la mente de Dios antes de que el mundo fuese creado para salvación. O sea, si tú estás en Cristo, es por el fruto de una decisión soberana de parte de Dios para tu vida. Y tú estás disfrutando de esa presciencia y esa predestinación que Dios estableció para ti. ¿Y por causa de qué? Cuando el Señor te encontró muerto en delitos y pecados. No había absolutamente nada en ti como para decir, me voy a devolver y lo voy a escribir. Hermanos, si me permiten ser franco y un poco tonto, si el Señor fuera al futuro, un día después de que Adán y Eva cayó, ¿a cuántos hubiese escrito en el libro de la vida? A ninguno. Aún en esas cosas es muy absurdo y un poco ridículo cuando las personas desprecian lo que sí dice la palabra de Dios simplemente para minimizar o quitar del santo Dios su soberanía, su providencia y su absoluto control de todo. ¿Recuerdan cuando Herodes como que tenía la potestad de soltar al Señor? ¿Recuerdan qué dijo el Señor? ¿Alguien recuerda? Esa autoridad y poder que tú tienes, te lo dio mi Padre, te lo dio Dios. Tú estás haciendo exactamente lo que está planeado que suceda para la gloria de Dios. Hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Capítulo 1, 18 al 20, y hablando del mismo tema de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia, sabiendo, ¿están ahí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y de nuevo, la Biblia es clarísima, no fuiste escogido por tu increíble y piadosa manera de vivir. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20 que dice, ya destinado antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue destinado antes de la fundación del mundo? Dime. El Cordero. ¿Está bien? Eso dice la Biblia, ¿verdad? Dice que nuestro Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Algunas personas piensan, Dios creó a Adán y Eva, todo iba perfecto, todo iba saliendo bien, y Adán y Eva cayeron. Y muchos dicen, ahora Dios estableció el plan B en Cristo. No, siempre el plan A ha sido Cristo. Nuestro Salvador está constituido como nuestro Redentor antes de la fundación del mundo. Ahora pregunta para sus mentes, ¿la caída de Adán y Eva tomó por sorpresa a Dios? No, Él sabía perfectamente todo. Y algunos niños dicen, papá, bueno, no mis hijos, bueno, también en el pasado Tomás, papá, y si Satanás cayó porque el Señor no lo destruyó, así no hubiese venido a tentar a Adán y Eva y estaríamos todos en el paraíso. Dice, bueno, suena, pero no es tu voluntad ni la mía, ni la forma como pensamos que deberían ser las cosas. Bien, solo piensen en el mensaje de la salvación. Dios decide perdonarnos a los injustos, castigando a su unigénito, primogénito y perfecto Hijo Santo, cargando todos nuestros pecados, que a ninguno de ustedes se le hubiera ocurrido un plan así. Hermanos, yo no sacrificaría a Tomás y a Abigail por ninguno de ustedes.
Ah, pastor, si es egoísta. Ni ustedes por mí tampoco. Así que no. Pero Dios diseñó un plan antes de la fundación del mundo y todo está pasando conforme su decreto eterno. Y es por causa de su predestinación que Dios estableció que un remanente de su pueblo esté en Cali. No es por ser reformado, ni por ser aquello, ni por ser lo otro, ni muy inteligentes, ni muy altos. Es porque Dios en su plan determinó el tiempo establecido para que llegara el mensaje del Evangelio a tu vida y te dio la gracia para creer. Y todo eso estaba completamente y perfectamente organizado. Hermanos, ¿por qué los de Nínive, ¿por qué los de Sodoma y Gomorra no fueron salvos? ¿Cuál es la razón? La razón es simple y sencilla, no eran parte del pueblo escogido del Señor. Suena duro, ¿no? Pero ellos son responsables delante de Dios por su pecado. Si Dios los hubiera tenido para salvación, como en el libro de Jonás, Dios manda a un Jonás a Nínive y los que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para salvación se van a convertir, para que la gloria sea solo de Dios. ¿Estamos bien? Entonces, ¿por qué son salvos ustedes? Dios pensó un plan antes de la fundación del mundo y puso el nombre de Esaín por mí y organizó todo esto para llegar a mi vida y que pudiera creer en Cristo Jesús y cargarle a Él todos mis pecados. Sí. Así es. Entonces, la presciencia de Dios o toda la doctrina de la predestinación o predeterminación es una doctrina gloriosa, no es confusa, pero solamente se puede entender y aceptar por fe. No estamos llamados, no hermano, lo que quiere decir es que, Dios no escogió a unos y a otros, sino Dios escogió a unos y a otros pasó por alto. Dios es Dios y hace como sea su soberana voluntad. Cuando Dios escoge entre dos personas, no escoge entre uno bueno y uno malo. Escoge entre dos muertos. Y de uno tiene misericordia, el otro lo continúa para que pague conforme a sus delitos. Y es gracia. Como siempre dice nuestro anciano Mario, la pregunta es, ¿por qué no a él? No, la pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Cómo Dios me escogió a mí? ¿De acuerdo? Hermanos, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel en la antigüedad? ¿Cuál fue la razón? ¿Alguien la sabe? Sí, amén, hermana, ya terminamos la clase. Sí, porque Él quiso. Pero si ustedes van a Deuteronomio 7 rápidamente en sus Biblias, aún me quedan unos minutos. Deuteronomio 7, a partir del versículo 6. ¿Listos? Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Gracias, Señor, tú eres muy bueno. Más que todos los pueblos de la tierra. Y luego el Señor como que los aterriza y dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el ¿qué? El más insignificante. Pregunta, ¿listos? Dios estableció desarrollar el plan de redención a través del pueblo de Israel. ¿Dios sabía cuán rebelde iba a ser ese pueblo? De hecho, si ustedes son juiciosos en el Antiguo Testamento, saben que al final el pueblo de Israel prácticamente desaparece como nación y quedan bajo pueblos de juicio. ¿Dios sabía todo eso? ¿Y aún así los escogió? ¿Lo tomó por sorpresa? No, Él está absolutamente a cargo de todas estas cosas. Así como Dios escogió a Israel, también nos escogió a nosotros. No todo Israel, un remanente de Israel, tal vez no todos los que estamos aquí, pero aquellos a que Dios ha llamado a salvación. Hermanos, así como Israel, ustedes han fallado. Sí.
¿Y por qué seguimos siendo el afecto del amor de Dios? Sabiendo que dijo, voy a salvar a Esaín, voy a salvar a Javier, voy a salvar a parte del pueblo de Israel, sabiendo todas las cosas. ¿Por qué? Entonces, eso es lo gloria, ¿no? Dios me ama porque Él decidió amarme. Y Él decidió amarme con amor eterno. ¿Cuán glorioso es eso? Y pastor, ¿desde cuándo? Desde antes de que tú hubieses nacido. No habías hecho ni bien ni mal para que Dios te hubiera determinado como uno de su pueblo. Ah, pastor, pero yo soy necio. Yo también. Y por eso estamos en un proceso de santificación. En ese proceso de santificación de glorioso, porque estamos en las manos de un Dios que es Padre, que está ocupado, comprometido y tiene todo el poder para moldearnos a la estatura de Cristo, como veremos en el sermón del día de hoy. Mis hermanos, último texto, 1 Corintios 2:7. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Y aquí es bien un gancho al hígado. ¿Es así? Mas hablamos, Primera de Corintios, un libro atrás, Primera de Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? O sea, hay una sabiduría especial oculta que Dios preparó de antemano para los suyos. Versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué ninguno de los príncipes de este siglo en este contexto la conoció? Vamos a volver. ¿Listo? Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, esa sabiduría te fue dada porque así Dios lo estableció. No es que tú la conseguiste, la adquiriste, la entendiste, no, Dios la determinó para ti. Amén. Ahora dice el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Punto y coma, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué ninguno de los príncipes de este siglo la conoció? Dime. ¿Por qué? Porque a unos sí y a otros no. Tranquilos, hablen. El Señor dice, hay una sabiduría de antemano misteriosa, predestinada solo para ustedes. Pero hay unos príncipes a las que no. Y dice el Señor, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice? No hubieran crucificado a Cristo. Exacto. Pero si ustedes lo saben, es porque así Dios le plació. Y los que no lo saben, es porque Dios no le plació revelárselos, para que la gloria sea de Dios. Entonces no es por jactancia, no es por aquello, no es por lo otro, es algo que Dios ha predestinado revelar a los que Él quiere. Versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Cuáles son esas cosas que oído no oyó, ni ojo no vio, y Dios ha preparado a aquellos que Él ama? ¿Cuál creen que sea? Normalmente ese texto se dice, no, eso son cosas increíbles que Dios, no, cosas que oído no oyó. Si ellos hubieran conocido a Jesús como tú y yo lo conocemos, ¿lo hubieran crucificado? No. Entonces lo que Dios estableció en esa sabiduría gloriosa y preciosa es a nuestro Cristo, para nosotros. Y a otros, aunque puedan verlo, no tienen ni idea quién es, porque así fue establecido. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A los que Dios ama, es a quienes Dios les ha revelado a Cristo
como su Señor y Salvador. ¿Bien? ¿Y por qué? Así le plació a Dios. Y en todo Dios es justo, bueno y misericordioso. Versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún, hermanos amados en el Señor, la teología que conoces, el evangelio que disfrutas, el conocimiento que adquieres, es un regalo de gracia. De su sola y bendita gracia, que Dios determinó darte antes de la fundación del mundo y predestinó para que te fuese revelada. Porque si Dios no te lo revela, tú nunca verías a Cristo glorioso, ni majestuoso, ni magnánimo, digno de servirle, honrarle y alabarle. ¿Bien? Ahora, ¿esta doctrina te alegra el corazón o como que... A mí me alegra muchísimo. El Señor vino a buscarme a mí, muerto y podrido en mis inmundicias, y me vino a buscar cuando yo le aborrecía, le detestaba. Para serle más honestos, yo me burlé tanto de los cristianos como no está escrito. La esposa de mi papá era cristiana y Dios mío, Dios sabe cuánto me burlé. Y aún así el Señor vino y te amo. ¿Y por qué? Porque así lo decidí. Y todo lo que tú me has hecho, Javier, se lo voy a cobrar a Jesucristo. Y eso solo se entiende por gracia. Porque Dios es bueno. Y todo eso que ustedes están disfrutando, el Señor lo planeó antes de la fundación del mundo para su gloria y su honra. Amén. ¿Preguntas? Si las tienen, se las resuelvo con el sermón. Y si no las tienen, se las resuelvo al final. Y si no, pues en oración busquen al Señor. Vamos a orar. Bendito Rey, Dios soberano, qué increíble eres, glorioso, magnánimo, perfecto, sabio. Qué incalculable valor y gracia y privilegio tenemos ahora mismo entender que todo lo que sabemos y ver a Jesús precioso es por tu bendita y suficiente gracia que abriste nuestros ojos para ver aquel que es perfecto, aquel que nos lleva de la mano, nos salva, nos pasa de las tinieblas a su luz admirable, aquel que ha prometido no soltarnos nunca y estar con nosotros para siempre. Señor, guárdanos de la jactancia, guárdanos de tanto orgullo, guárdanos de envanecernos en el conocimiento, porque cada cosa que aprendemos en Cristo debería hacernos humildes y no orgullosos ni pretenciosos, porque nos fue dado por gracia. Y de esa misma gracia tenemos que dar a los demás. Señor, que resplandezca la gloria del Evangelio en esta mañana y en cada una de tus iglesias alrededor del mundo, para que Cristo sea exaltado y muchos más en este día puedan ver aquello que tú predestinaste, cosas que oído no oyó ni ojo vio, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito y alabado sea, Señor de los cielos. Amén.